ver la red. Bueno, bienvenidos a nuestra clase de hoy, 19 de enero, nuestra penúltima clase. Muchachos, algunos breves comentarios antes de comenzar la clase formal como tal. El comentario número 1 es que de las actividades que tienen pendientes conmigo, en realidad hay dos previas al examen. La primera, si se dieron cuenta en sus correos, fue enviada ayer. Es un deber último que debe ser entregado el día del examen y que es sobre este capítulo que estamos viendo de control en tiempo discreto. El deber es un poquito corto, son apenas 7 ejercicios, ¿verdad? Cuya intención básicamente es que ustedes manejen básicamente los conceptos fundamentales que hemos estado viendo y que seguiremos viendo estos días. ¿Okay? Entonces, por favor, vayan trabajándolo de tal manera de que no tengan ningún problema con la entrega del siguiente deber. Y para este va a haber un poquito más de tiempo. Ustedes tienen que hacer un último control de lectura sobre un capítulo introductorio de identificación de sistemas. Yo tengo la clase grabada y ustedes van a ver esa clase y van a contestar un cuestionario. Pero la ventaja de esto, como ese cuestionario se califica solo, que yo les puedo dar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Es decir, no abrumarlos en la semana de exámenes, en otras palabras. Entonces, a ver, viendo aquí el calendario, ese todavía no se los he enviado, pero viendo aquí el calendario, muchachos, si es que algún rato se deja ver este calendario, nosotros tendríamos, ¿verdad? Entonces ahorita estamos en el martes 19, la próxima semana es exámenes, ¿verdad? Para el viernes 29 es nuestro examen. Yo se los puedo poner hasta para el jueves 25. Perdón, que 25, jueves 4 de febrero, porque yo tengo que entregar las notas el viernes 5, ¿verdad? Entonces el jueves 4 de febrero podrían hacer ese control de lectura, que es durante la semana de preparación, de tal manera de que después ustedes no se sientan presionados de hacerlo junto a los demás exámenes, ¿ok? Y por supuesto, la otra actividad es el examen. El examen es un viernes, me parece que es en la mañana, yo les voy a escribir la hora exacta. Tenemos una hora y fecha reservada para examen, así que no hay problema por eso. La forma de hacer el examen será exactamente igual que la vez pasada, es decir, yo les publico en el sitio web los temas, ustedes los resuelven a papel y lápiz, escanean y me publican la solución. ¿Ok, muchachos? Entonces, un poquito para ir aclarando el panorama, estas serían las 3 actividades finales del curso. ¿Alguna pregunta? Bien, como siempre, pues en la clase, en las 2 últimas clases que tenemos hoy y el día jueves, pueden hacerme cualquier pregunta que tengan al respecto. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro contenido, que es bastante también amplio hoy día. Bien, entonces en la clase pasada, muchachos, verificar que tengamos esta pantalla conectada. Ahí me está viendo la pantalla, muy bien. En la clase pasada, muchachos, nosotros comenzamos a ver este tema del control en tiempo discreto ya con más detalle, la transformada Z, y lo último que vimos fue el concepto de la estabilidad de los sistemas en el tiempo discreto. Y nosotros llegamos a una conclusión que se ilustra allí en la diapositiva que les estoy mostrando, ¿verdad? La conclusión importante allí es que el sistema algún problema hubo, medio raro que este problemita. Les cuento que hay un pequeño problemita entre mi hija que no tiene internet, pero es porque de repente dejó, yo no sé si se reiniciaron las direcciones IP del router, pero en ciertas máquinas nos botó y en otras sí está vivo. Vamos a revisarlo luego con calma. Perdón, entonces estábamos viendo la diapositiva, muchachos, y ustedes saben que un sistema en tiempo continuo en el plano S, ¿verdad? Es estable si los polos están ubicados en el semiplano izquierdo. Hicimos la demostración matemática en base a esta relación que es la dependencia de Z con S, ¿verdad? Y vimos también, muchachos, que esa equivalencia en tiempo discreto es que los polos del sistema estén dentro del círculo unitario. Por lo tanto, muchachos, lo único que tenemos que hacer ahora, si se les puede decir lo único, ¿verdad? Es matemáticamente, así como antes demostrábamos que los polos estaban en el semiplano izquierdo en tiempo continuo, ver alguna forma matemática de ahora demostrar en tiempo discreto si los polos del sistema están o no están dentro del círculo unitario. Entonces ahí tengo yo un primer ejemplo para ilustrar ese punto, ¿verdad? El ejemplo es este que está aquí. Entonces, dice este ejemplo.
Tenemos un sistema de control de aceleración de un misil que se controla vía torques creados por la deflexión. A ver, espérese un ratito. Espérese un ratito. Este es un ejemplo. Bueno, tenemos dos ejemplos en realidad, muchachos. Entonces lo que yo voy a hacer, vamos a cambiar el orden. Déjenme verificar que esté aquí haciendo lo correcto. Voy a hacer más bien el ejemplo 2. Y ustedes revisan, están resueltos los dos, y ustedes revisan el ejemplo 1. En este ejemplo 1, que no lo hice aquí, ¿verdad? Del sistema de flexión, con esa dinámica, él encontró la función de transferencia del sistema, que también lo vamos a hacer en el ejemplo 2, y a partir de eso, ¿verdad? Estableció cuáles eran las raíces del denominador. Esto lo pueden revisar ustedes. Yo voy a hacer el segundo ejemplo. Estas eran las raíces del denominador del sistema para k igual a 2. ¿Sí? Y estas son las raíces del sistema para k igual a 100. En el primer caso, muchachos, las raíces están en 0,12 más menos J0,78. Y en el segundo caso, las raíces están en menos 0,58 y menos 4,9. Claramente, el sistema rojo es estable. ¿Por qué es estable el sistema rojo, muchachos? Porque todos los polos, ¿qué, muchachos? ¿Están dentro de qué? Del ciclo unitario. El círculo unitario. Y claramente el sistema rojo es estable y claramente el sistema verde es inestable porque basta que un polo esté fuera del círculo unitario para que así fuese. Básicamente el ejercicio consiste en hacer la matemática para demostrar lo que acabo de decir. Entonces yo lo voy a hacer ahora con el segundo ejemplo. Dice el segundo ejemplo. Determine el rango del tiempo de muestreo T, para que el sistema sea estable. Este, muchachos, en realidad es nuestro primer ejercicio completo, donde vamos a mezclar las cosas que vimos en la sesión pasada. Miren el diagrama que él me da. Me da una señal RDS, me da un punto de suma, más o menos, me da un muestreador. Recuerden que estos interruptores son muestreadores. Me da esto, que es un retenedor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué quería decir la sigla Z o H, muchachos? ¿Qué quiere decir Z o H? ¿Quién se acuerda qué quiere decir Z o H? Zero pole holder. Algo así. Es Zero Order Hold, que quiere decir en español retenedor de orden cero. Retenedor de orden cero. Sí, es un retenedor de orden cero. Normalmente los retenedores van en esa posición, ¿verdad? Luego del sistema de control, que en este caso pues es una ganancia. Y sirven básicamente para convertir un sistema que está en tiempo discreto a tiempo continuo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio y lo que me agrada de este ejercicio es que por primera vez nos va a encontrar o nos va a determinar el viaje completo en el tiempo discreto. Entonces, muchachos, cuando usted ha hecho análisis de estabilidad o lo que usted quiera, necesita la función de transferencia. Pero para que esto funcione, necesita la función de transferencia en tiempo discreto, ¿verdad? La función de transferencia en tiempo discreto. Para encontrar la función de transferencia en tiempo discreto, ¿verdad? Usted necesita, muchachos, usted necesita que el sistema sea ya un diagrama de bloques en tiempo discreto, donde usted tenga una G de Z, una C de Z, y diga pues que T de Z es C de Z sobre R de Z. Por lo tanto, necesita convertir ese sistema que está en tiempo continuo a nuestro querido tiempo discreto. Para hacerlo, muchachos, necesitamos encontrar la función g de z equivalente. Y aquí vamos a usar algo que vimos en las clases pasadas. Normalmente yo les había dicho, muchachos, que si esta es la función de la planta, 10 sobre s más 1,
Y si la función de la planta está encascada con un retenedor de orden 0, que normalmente es algo que ocurre en estos sistemas, es algo muy común que ocurre en estos sistemas, existe una función de atajo que me permite encontrar esa g de z. Y por favor, muchachos, si ustedes revisan sus apuntes de la clase pasada, la fórmula para esa función de atajo es que g de z es igual a 1 menos z menos 1 por la transformada z de la GP de la planta de S sobre S. Por favor, quisiera que no tomen nota que esta fórmula ya se las di yo en la clase pasada. ¿Cuándo funciona esta fórmula, muchachos? ¿Cuándo funciona esta fórmula? Cuando GP de S está ¿en qué? En cascada con un retenedor de orden 0. Aquí voy a ver la pizarra de la clase pasada y aquí está la fórmula que yo les dije, ¿verán? Este es el apunte de la clase pasada. De hecho, se las demostré. Y les dije que esta fórmula aplica para encontrar una planta que esté encascada con un retenedor tal cual se muestra en el dibujo y tal cual tenemos en el caso de este ejercicio. Por lo tanto, nuestra función g de z del diseño la vamos a encontrar con esa matemática. Entonces, muchachos, se dice que g de z es igual entonces a 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de la planta original, que era 10 sobre s más 1 sobre s. Eso quiere decir, muchachos, que mi planta de diseño, ahí como que ya volvió mi internet en la otra computadora, 10 sobre s más 1, ¿verdad? Yo la puedo expandir en fracciones parciales, ¿verdad, muchachos? Como a sobre s más b sobre s más 1, ¿cierto, muchachos? ¿Cuál sería el valor de a? ¿Cuál sería el valor de b en este caso? A sería igual a 10 sobre s más 1 cuando s es 0, o sea, es 10, ¿verdad? Y b sería igual a 10 sobre s cuando s es menos 1, o sea, es menos 10. ¿Verdad? Esto haría entonces, muchachos, que nuestra g de z, entonces, sería igual a 1 menos z a la menos 1 por la transformada z de, ya la función expandida, 10 sobre s menos 10 sobre s más 1. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas hasta allí? Ahora tengo que usar tablas, ¿verdad, muchachos? Pero tablas de qué transformada en este caso, obviamente. Las tablas de la transformada Z, ¿verdad? Las tablas de la transformada Z. ¿De dónde voy a sacar esas tablas? Las vimos en la clase pasada. Y justo están los dos casos, ¿verdad? Subrayados allí. Si mi función es 1 sobre S, ¿cuál es la transformada Z, muchachos? Ya pongo ahí abajito para que no pierda el norte. Por cierto, aquí yo puedo multiplicar por Z sobre Z para ser positivo, les había dicho en la clase pasada, a ese exponente de allá. Entonces, muchachos, si yo tengo 10 sobre S, estoy en este caso, ¿verdad, muchachos? El de arriba, ¿no? ¿Cuál es la transformada Z? Sería 10 por Z sobre Z menos 1. ¿Sí estamos claros, muchachos, que esto es la transformación de ese término? Menos la transformación del otro término. El otro término es este que está aquí abajo. 1 sobre S más A, ¿verdad, muchachos? Chútale. 1 sobre S más A. 1 sobre S más A sería 10 por Z sobre Z menos E a la menos A, que en este caso es 1, ¿verdad? Por el tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? Por favor, esta parte para mí es importante. Esto lo saqué usando tablas de transformada Z, muchachos. Tablas de transformada Z. ¿Sí estamos? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? Bien, sigo. Me llevo esto para el otro lado. Entonces, haciendo un poquito más de matemáticas. Mi g de z
es igual a, al multiplicar esto me queda z menos 1 sobre z, ¿verdad? Por, puedo sacar como factor común 10, muchachos. Chútale, aquí cometí un pequeño error. Ya esto ya es transformada a z, o sea, ya no es z, ya le saqué la transformada a z, ¿no? Entonces esto es multiplicación, z menos 1 por 10z, y puedo sacar factores comunes. Puedo decir que esto es z menos 1 por z menos e a la menos t por z. Bueno, aquí puedo sacarle de factor común 10z, ¿verdad, muchachos? Para evitar ese problemita, porque ambos tienen 10z en el numerador. Entonces, sería z menos e a la menos t menos 10z, ¿verdad, muchachos? Con eso puedo hacer ya algunas simplificaciones. Z menos 1 con z a la menos 1, z con z. ¿Sí? Y entonces me queda que g de z es igual a 10. A ver, aquí, ¿qué te dice? No, aquí hice algo mal en el numerador también, sorry, muchachos. Es menos z menos 1, ¿verdad? No sé por qué puse 10z. El 10z ya salió de factor común. Con eso z menos z se cancelan y me queda es 1 menos e a la menos t en el numerador. Entonces, el número 10 por 1 menos e a la menos t, y en el denominador z menos e a la menos t. Muchachos, este ya es un resultado parcial importante porque es nuestra g de z, es nuestra g de z del sistema, ¿ok? Parece que ya vamos llegando al otro lado. A ver, zoom. Déjalo que ahora. Seguimos. Seguimos, muchachos. Recuerden que esa g de z es esta g de z del sistema, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, como es la g de z del sistema, a ver, muchachos, voy a hacer el cambio de compu, por si acaso. Si hay un pequeño feedback, yo lo desconecto enseguida. A ver, vamos a ver si funciona o no funciona. Parece que sí. Si me escuchan. Bueno, continuamos desde la otra computadora. Voy a volver a compartir pantalla acá. Así que todo volvió a la normalidad, no debería tener problema. Ok, ahí estamos de vuelta, muchachos. Entonces, les decía que tengo la g de z que corresponde al sistema en lazo cerrado, ¿verdad? Perdón, en lazo abierto. Por lo tanto, si ya tengo la g de z, creo que les queda claro, muchachos, que ¿a qué será igual la t de z? T de z, que es lazo cerrado, ¿verdad? Va a ser igual a g de z sobre 1 más g de z. Y eso lo saco, pues no me da pereza volverlo a escribir. Es porque la g de z resultante en z ya, ¿verdad? Tiene esta forma, ¿no? ¿Y cómo saqué esa c de z resultante? Haciendo la cascada que ustedes vieron aquí con el retenedor, muchachos. ¿Ok? Entonces, un poquito de matemática para hacer esa función. Mi t de z es igual entonces a 10 por 1 por e a la menos t sobre z menos e a la menos t sobre 1 más 10 por 1 menos e a la menos t sobre z menos e a la menos t. Entonces esto es igual a 10 por 1 por e a la menos t, simplificando denominadores, ¿no? Por z menos e a la menos t más 10 menos e a la menos t. ¿Sí? Perdón, aquí es otro 10 también. Me faltó multiplicar el 10. Menos 10 por e a la menos t. Entonces esto es igual, nuestra t de z, muchachos, es igual a
10 por 1 por e a la menos t sobre z más 10 menos 11, ¿verdad? Por e a la menos t. Segundo resultado preliminar, que es la función de transferencia en lazo cerrado, muchachos, ¿verdad? Función de transferencia en lazo cerrado. ¿Preguntas hasta allí? Ahora tenemos que contestar en sí la respuesta a la pregunta, ¿verdad? La pregunta era encontrar el valor, el rango de valores del tiempo de muestreo que haga el sistema estable. Entonces aquí viene ya nuestra condición teórica, muchachos, la que analizamos al principio, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra condición teórica? Nuestra condición teórica es que el sistema es estable si los polos están dentro del círculo unitario. Entonces eso es lo que yo digo allí. El sistema es estable si todos los z sub i son menores que 1, donde z sub i son los polos de la función de transferencia, ¿verdad, muchachos? En este ejemplo, los polos de la función de transferencia son fáciles de obtener, si se quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿cómo sacaría los polos de la función de transferencia? Muchachos. ¿Cómo sacaría los polos de la función de transferencia? ¿Mm? En este caso es fácil, ¿verdad? Porque los polos salen ¿de dónde, muchachos? Salen del denominador, ¿verdad? De la ecuación característica. De aquí salen los polos de t de z, ¿verdad? De igualar a 0 el denominador de la ecuación característica. Entonces de ahí decimos que z es igual a 11e a la menos t menos 10. Entonces decir que la magnitud de z es menor que 1, es decir que la magnitud de 11e a la menos t menos que 10 es menor que 1, ¿verdad? Como son números reales, lo único que hacemos es una pequeña inecuación con valor absoluto. ¿Sí? A ver, me llevo esto, que es lo que quiero resolver. Y digo, 11e a la menos t menos 10 menor que 1, mayor que menos 1. Le sumo 10 a ambos lados y tengo que 11e a la menos t es mayor que 11 y menor que 9. De allí e a la menos t es menor que 1 y mayor que 9 onceavos. Parece Q eso. Y de allí, muchachos, si saco logaritmo natural, y logaritmo natural, si ustedes se acuerdan, es una función directa, ¿verdad? Entonces no cambia la dirección. Puedo decir que menos t es menor que 0 y mayor que menos 0,2, sacando logaritmo natural en ambos lados. Y de allí, ¿verdad? Me queda que t es mayor que 0 y menor a 0,2. Y esta vendría a ser mi respuesta. ¿Esto qué es, muchachos? Esto que está aquí es el intervalo de valores que hace, del tiempo de muestreo t, que hace que ese sistema sea estable. La clave, muchachos, nuevamente está aquí. La clave no fue allí, la clave está aquí, ¿verdad? Que en decir que el sistema es estable si los polos que lo saqué de aquí son menores que 1. Es decir, todo el trabajo preliminar de funciones de transferencia, como su nombre lo dice, es preliminar, para tratar de obtener los polos de lazo cerrado. Una vez que obtengo los polos de lazo cerrado, pues la cosa es más fácil. Preguntas, muchachos. Y aquí está ese ejemplo. Ahora, preguntas, muchachos. También se pueden usar métodos tabulares. ¿Qué es esto de los métodos tabulares? Normalmente, esta prueba matemáticamente no es tan difícil hasta sistemas de orden 1, orden 2 en algunos casos. ¿Sí? Pero con sistemas de orden mayor es un poquito complicado medir ese criterio de estabilidad. Entonces, en el diseño de control en tiempo discreto, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos métodos tabulares, algunos métodos medibles que se pueden utilizar para establecer la estabilidad.
cuando el curso se lo dictaba o si se toma un curso de control discreto completo, se puede usar el método tabular que se llama el criterio de Yuri. Ese criterio se enseña en los cursos de control discreto en forma completa. Sin embargo, por asuntos tiempos, ¿verdad? Nosotros vamos a usar la alternativa 2. La alternativa 2 es usar el criterio de Routh-Hurwitz, pero nuestro criterio de Routh-Hurwitz es el mismo criterio que ya aprendimos antes. Esa es la ventaja, que no tenemos que volverlo a aprender, ya conocemos los casos especiales, etcétera, etcétera. Pero para poderlo usar, lo vamos a hacer de forma indirecta, usando una transformación que me permita cambiar la función de transferencia discreta a continua. O sea, de discreta a continua. Esa transformación me va a permitir convertir la Z en S y por ende poder aplicar Routh-Hurwitz tal como lo aprendimos en el curso pasado. Esa transformación que nos va a permitir hacer eso, ¿verdad? Se la conoce con el nombre de la transformación bilineal. Como su nombre lo dice, ¿verdad? Nos permite convertir de tiempo discreto a continuo y en teoría viceversa, ¿no? Es una transformación en doble sentido. Quiero que entiendan algo importante, muchachos, para no marearnos ni perdernos. La transformación real de continuo a discreto es esta. Ya la vimos en la clase pasada. Z es igual a E por el tiempo de muestreo S. O lo que es lo mismo, si la despejamos la ecuación al revés, S es igual a 1 sobre T logaritmo natural de Z. El problema de esa transformación es que es aritméticamente compleja porque son transformaciones no lineales, ¿verdad? Entonces, una aproximación es la llamada bilineal. Y hay que insistir que esto es solo una, ¿qué dije? Aproximación. En esa aproximación bilineal nosotros decimos que Z es igual a AS más B sobre CS más D. Y por ende, muchachos, si la despejamos en el otro sentido, C es igual a menos DZ más B sobre CZ menos A. Es una transformación polinómica, por eso se llama bilineal, ¿verdad? Y nos va a permitir hacer esas transformaciones. Ahora, el único problema de las transformaciones bilineales es que no son universales, es decir, los valores de A, B, C y D no son universales, sino que dependen de la aplicación. Por ejemplo, para estabilidad, la transformación bilineal que se utiliza y la que vamos a hacer en estos ejemplos, es decir que S es igual a Z más 1 sobre Z menos 1, y si la quieren despejar al revés, Z es igual a S más 1 sobre S menos 1. Muchachos, lo que les quiero decir es que la transformación bilineal es esta es la transformación bilineal universal, pero obvio, depende de los valores de las constantes A, B, C y D, ¿verdad? Entonces, usamos transformaciones bilineales específicas para cada caso. Cuando queremos usar estabilidad con Routh-Hurwitz, esta es la transformación bilineal exacta que vamos a utilizar. ¿Ok? Preguntas, muchachos. Por eso en la diapositiva esas son las que están muy remarcadas. Yo pudiese hacer, y de hecho está aquí en la diapositiva, una demostración de que si yo uso esa transformación, el criterio de Routh-Hurwitz me va a reflejar al 100% la estabilidad en el tiempo discreto. Por ejemplo, él dice allí, si Z es igual a alfa más J omega, yo utilizo la transformación bilineal que está allí, la magnitud de Z es esto, ¿verdad? Y ahí se da cuenta uno claramente que la magnitud de Z, que sería esta función, es menor que 1 cuando alfa, que es la parte real, es menor que 0 y la magnitud de Z es mayor que 1 cuando alfa es mayor que 0. Es decir, esa transformación me permite determinar exactamente la estabilidad del sistema usando Routh-Hurwitz, pero de un sistema en tiempo discreto. Entonces, para que me entiendan lo que estoy diciendo, vamos con el ejemplo. El ejemplo dice, sea una función de transferencia igual a n de z, numerador para denominador. Obviamente de z quiere decir que estamos en tiempo discreto. Y sea ese denominador de e de z igual a z al cubo menos z cuadrado menos 0.2z y más 0,1. Dice la pregunta,
use el criterio de Routh-Hurwitz, el mismo que aprendimos antes, para encontrar el número de polos de T de Z que están dentro y fuera del círculo unitario. Pregunta, ¿es estable el sistema? ¿Verdad? Esa es la pregunta también. Fíjense, caballeros y damas, que yo pudiese con ese denominador simplemente factorizarle MATLAB y ya contestar esta pregunta. Es decir, si yo tengo de la mano un software como MATLAB, tal vez esta no es la manera más oportuna de hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, quiero ilustrar el teorema de Routh-Hurwitz y el uso de la transformación bilineal. ¿De acuerdo? Y obviamente, si el sistema es de un orden mayor, cuarto, quinto, pues el método que les propongo todavía se ve más reforzado. Repito lo que les digo, yo puedo simplemente tomar ese denominador, igualar a 0, sacar las 3 raíces, ¿verdad, muchachos? Y ahí medir cuáles raíces están dentro y cuáles están fuera del círculo unitario. ¿Sí me explico, no? Pero también lo puedo hacer con el criterio de Routh-Hurwitz si es lo que quiero hacer, ¿verdad? Pilas, ojo. Porque yo digo y al final no se escuchan. Se podrían sacar las raíces y resolver. No lo podemos, no lo vamos a hacer porque él me está diciendo específicamente que use el criterio de Routh-Hurwitz. Entonces, muchachos, para usar el criterio de Routh-Hurwitz no lo podemos usar directo en Z. Tenemos que transformar Z a S, ¿verdad? Y lo que tenemos que usar para esa transformación es la transformación bilineal. O sea, Z igual S más 1 sobre S menos 1 para la función que me dieron. Entonces, mi ecuación característica del sistema, ¿verdad? Decía que d de z es igual a z cubo menos z cuadrado menos 0,2z más 0,1, ¿verdad, muchachos? Pero si yo ya hago el reemplazo, puedo decir que d de s es igual a s más 1 sobre s menos 1 al cubo menos s más 1 sobre s menos 1 al cuadrado menos 0,2 s más 1 sobre s menos 1 más 0,1 igual a 0 porque estoy diciendo que es ecuación característica. ¿Sí, muchachos? O sea, cuando vamos a usar el criterio de Routh-Hurwitz, que es de tiempo continuo, con una función en tiempo discreto, el paso 1 es usar la bilineal, la transformación bilineal, para llevarla a tiempo continuo, ¿verdad? Entonces, muchachos, mi denominador común va a ser S menos 1 al cubo sería, ¿verdad? Porque es el que está más usado. Entonces sería S menos 1 al cubo sobre S más 1 al cubo, ¿verdad? S menos 1 al cubo sobre S menos 1 al cuadrado sería S más 1. Entonces sería más S más 1 al cuadrado por S más 1 menos, eso sería S menos 1 al cuadrado, o sea, sería menos 0,2 S más 1, S menos 1 al cuadrado. Y por último, pues el que sí está completito es el más 0,1 S menos 1 al cubo, ¿verdad? Y todo esto igual a 0. Esa álgebra sí vamos a tener que hacer, muchachos. Pero la ventaja es que está igualado a 0, ¿verdad? Como está igualado a 0, es más, como está igualado a 0, me puedo deshacer de los denominadores. S más 1 al cubo, ¿verdad? Lo voy a hacer parcialmente, pero ustedes lo terminan, ¿verdad? S más 1 al cubo sería S cuadrado más 2S más 1 por S más 1, ¿verdad? Menos S al cuadrado más 2S más 1 por S más 1. Menos 0,2 S más 1 por S al cuadrado menos 2S más 1. Y más 0,1 por S al cuadrado menos 2S más 1 por S menos 1 igual a 0, muchachos. O sea, rompiendo los paréntesis y mandando a multiplicar a este otro amigo.
Muchachos, haciendo esa álgebra, nos va a quedar o nos va a llegar a que la función equivalente es s al cubo menos 19s al cuadrado menos 45s menos 17 igual a 0. Y eso, pues, muchachos, es lo que está aquí en la diapositiva, de hecho, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, aquí está el ejercicio, y justamente aquí está la representación bilineal, aquí está el álgebra de la cual yo estoy haciendo. Este denominador es que se va al otro lado y desaparece, y nos queda esa función, muchachos, ¿ok? Entonces, quiero que, esta es la parte más nueva, más importante del ejercicio, ¿verdad? Cuidadito, van a caer en el truco, ¿verdad? Que yo les doy una función discreta y ustedes, ya es discreta, y de una se van y hacen el Routh-Hurwitz. No, a un polinomio en Z no le podemos aplicar en forma directa Routh-Hurwitz. ¿Sí, muchachos? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar la bilineal para llevarlo a S, a Laplace, y ahora sí aplicar el criterio de Routh-Hurwitz. Routh-Hurwitz solo se puede aplicar en tiempo continuo, cuando tengo S. Es decir, ¿estamos claros, muchachos? Entonces, ahora sí a este amigo le aplico el criterio de Routh-Hurwitz, ¿verdad? Que ustedes lo recordarán. Teníamos S al cubo, S al cuadrado, S a la 1 y S a la 0. Y voy colocando los términos, ¿verdad? Esto era 1. Esto lo aprendimos en el parcial pasado, ¿no? 1 menos 19, menos 45, menos 17 y obviamente 0 y 0, ¿verdad? S a la 1, este término que está aquí, ¿verdad? Lo sacábamos como B1, yo me acuerdo cómo lo llamábamos. Lo sacábamos como el determinante inverso, o sea que sería 45 por 19 menos 17 dividido para menos 19, ¿verdad, muchachos? ¿Se acuerdan la fórmula para sacar ese valor, ese término? Que si reemplazan les debe dar, muchachos, pueden probar esa ecuación que les acabo de poner, menos 45,89. Como estos dos términos son 0, esto es 0. Y también vimos pues que este término, al sacar el determinante inverso, o si quieren llamar B2, ¿verdad? Es igual a menos 17 por menos 17 por menos 45,89 sobre menos 45,89. Este amigo es menos 17. A ver, muchachos, a ver si se acuerdan de Routh-Hurwitz. ¿Cuáles son las conclusiones? Hay un polo en el semiplano derecho. Sí, entonces, correcto. En tiempo continuo, ¿no? Hay un cambio de signo, ¿no? Sí, como hay un cambio de signo, muchachos, quiere decir que hay, y para que no nos confundamos, en S hay un polo en el semiplano derecho, y como el sistema es orden 3, ¿verdad? Dos polos en el semiplano izquierdo, ¿verdad? Y el sistema es inestable, ¿verdad, muchachos? Pero esa no es la respuesta, muchachos. La respuesta es en tiempo discreto. Ahora, eso significa en tiempo discreto, si hay un polo a la derecha, que hay un polo fuera de ¿qué? Del círculo unitario, y que hay dos polos dentro del círculo unitario, y el sistema es inestable. Pero esta que está aquí abajo es la respuesta, ¿verdad? Porque esto es lo que él me preguntó. Porque la función original era ¿de qué? De tiempo discreto. Si usted coge MATLAB y me factoriza este polinomio, se supone que una raíz tiene que estar fuera del círculo unitario y dos raíces tienen que estar dentro del círculo unitario. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Preguntas? Preguntas, muchachos. Muchachos, hay algunos ejercicios que son variantes del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior yo les daba el rango de t, o les pedía el rango de t para que el sistema sea estable, y esta era la función de transferencia, por decir algo. ¿Sí? Pero ¿qué tal si no les pido el rango de t, sino el rango de k, ¿verdad? Pilas con esos ejercicios, porque lo único que se pediría allí, en esos casos,
hacer un ejemplo muy breve, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, que g de z sea igual a k sobre z menos 0,5, por decir algo. Entonces la ecuación característica, que sería 1 más g de z igual a 0, sería, qué sé yo, 1 más k sobre z menos 0,5 igual a 0. Entonces usted tendría z menos 0,5 más k igual a 0. Y de allí usted despeja que, acuérdese que para estabilidad, esto es lo que cambia en tiempo discreto, ¿verdad? Para estabilidad, la magnitud de z tiene que ser menor que 1, porque eso significa estar dentro del ¿qué? Dentro del círculo unitario, ¿verdad? Entonces en este ejemplo usted despeja z y dice que es igual a 0,5 menos k. Y entonces dice que la magnitud de 0,5 menos k es menor que 1. Y pues es lo mismo que hicimos en el ejemplo pasado, ¿no? Sí, muchachos, usted dice, qué sé yo, que menos k es menor a 1 menos 0,5 es 0,5 y menos 1, 5. Y entonces k tiene que ser mayor a 0,5 y menor a 1,5. Por darles este ejemplo que está aquí. Pero lo que yo quiero que ustedes recuerden y afianzar es que siempre esta es la condición que dispara. Les he puesto a manera de un segundo ejemplo, pero en el ejercicio anterior del tiempo de muestreo ya lo hice, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí lo dije, ya lo dije. Si la magnitud es menor que 1 y de ahí se resuelve la ecuación. Sino que puede ser el tiempo de muestreo, puede ser k, o sea, ya es álgebra, ¿no? Puede ser cualquier variable la que se quiera despejar, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar, porque por ahí hay un debercito, un ejercicio del deber donde lo que despejan es k. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, lo que hemos estado haciendo con esto del tiempo discreto es que estamos como que traduciendo algunas de las cosas que aprendimos en tiempo continuo. Ahora es turno del error en estado estable, de las famosas tablas del error, si se acuerdan, ¿no? Para hacer este análisis, supongamos que tenemos lo que se muestra aquí en la diapositiva, ¿verdad? Que tenemos una entrada RDS, continua, obviamente. La entrada es muestreada. Tenemos esto que está aquí, que es el retenedor de orden 0. Y tenemos la planta, GPDS o G1DS, como la quiera llamar. El sistema está muestreado con un tiempo de muestreo T. ¿Ok? ¿Qué era el error, muchachos? ¿Qué era el error estacionario? Estamos repitiendo el análisis que en su momento hicimos en tiempo continuo. El error es la diferencia entre quién y quién, muchachos. El error es la diferencia entre el valor deseado, el set point del sistema, y el valor actual de la salida, ¿verdad? O sea, aquí está nuestro error REDS. Y obviamente ese error es muestreado y aquí tenemos lo que hemos llamado el error E asterisco DS. ¿Cierto, muchachos? Recordarán ustedes que nosotros hemos venido insistiendo que vamos a generar una planta GDS resultante del sistema. Entonces, veamos qué es lo que nos queda. Yo lo que les estoy proponiendo es que al final este sistema, si lo paso en el plano Z, va a tener una R de Z, va a tener una sola planta resultante G de Z, C de Z y su realimentación unitaria, ¿verdad? Y por supuesto, ahora estará el único error de Z allí, ¿cierto? ¿Qué es G de Z? A ver si se pusieron las pilas de la sección anterior. G de Z con la fórmula Tajo sería igual a 1 menos Z a la menos 1 por la transformada Z de G1 de S sobre S. ¿Se acuerdan la fórmula Tajo que les presenté hace un ratito? Muchachos, como vimos anteriormente y como lo está sugiriendo la diapositiva solo para su aprendizaje, yo puedo empujar un bloque a través de este punto de derivación, lo puedo empujar para atrás y para adelante, y la función me va a quedar equivalente a esto. R de Z, más o menos, lo vamos a hacer recto, ¿verdad?
Y tenemos aquí G de Z, G de Z. C de Z. O sea, aquí lo que hicimos, muchachos, fue empujar ese bloque a través del punto, ¿no? Esto me permite, pues, que se simplifique un poquito más la matemática, ¿verdad? Yo puedo decir que E de Z es la cascada de dos ganancias. La primera se debe a este lado, ¿verdad? Y como ustedes recordarán, la ganancia de una realimentación unitaria es 1. Tendría que ser como que la de lazo abierto es 0. 1 sobre 1 más G de Z. ¿Sí? Ajá. Pero, a ver, aquí algo que nos faltó es que al mover el E de Z quedó aquí, pues, ¿no? Y aquí está nuestra E de Z. 1 sobre 1 más EZ por R de Z, muchachos, ¿verdad? No ve que aquí está nuestra función E de Z en este caso. Es decir, esto es igual a R de Z sobre 1 más E de Z. Ese es el error del sistema de forma general. Sí, muchachos. No se olviden cuál es la postura física de lo que representa y significa ese error. Siempre es importante recordar eso, ¿verdad? Cuando hablamos del error, muchachos, si esto que está aquí es nuestro valor deseado R, y esto que está aquí es la salida del sistema, ¿verdad? La única diferencia es que es un sistema discreto, ¿no? Estamos en tiempo discreto. Pero aún así que esté en tiempo discreto, él se está estabilizando a un valor muy distinto al valor deseado. Y ese es nuestro famoso error en estado estacionario, ¿verdad, muchachos? Decimos que esa es R, que este es C, ¿verdad? La diferencia entre C y R es el error en estado estacionario, sea en tiempo continuo, sea en tiempo discreto. Por lo tanto, muchachos, en tiempo discreto, para hallar ese error en estado estacionario, tengo que usar asimismo el teorema del valor final, o sea, el valor del error cuando el tiempo es igual a infinito. Cuando vimos las propiedades, y no nos da pereza mostrárselo, una de las pocas propiedades a la que yo le hice énfasis, muchachos, precisamente fue de la transformada Z, el famoso Final Value Theorem, ¿verdad? O teorema del valor final, que dice que la función en tiempo infinito es igual al límite cuando Z tiende a 1, de 1 menos Z menos 1 por la función. Entonces, aplicándole eso al error que acabé de mostrarles, muchachos, podemos decir que ese error en estado estacionario es igual al límite cuando Z tiende a 1 de 1 menos Z a la menos 1 por el E de Z, ¿verdad, muchachos? Y esa vendría a ser nuestra super definición del error en estado estacionario. Ahora, como ustedes se han de imaginar, nosotros tenemos lo mismo que tuvimos la vez pasada. Tenemos un error distinto para cada tipo de sistema. ¿Se acuerdan las tablitas de los errores, muchachos? Pues aquí tenemos la repetición de esa tablita de los errores. Sí, déjenme nomás escribir nuevamente esta cuestión, tal como está aquí. Entonces mi error en estado estacionario, será igual al límite cuando Z tiende a 1, de 1 menos Z a la menos 1 por la E de Z que ya está encontrada, que es R de Z sobre 1 más G de Z. Entonces vamos a ver los distintos casos tal como lo está mostrando la diapositiva. A. Si la entrada es escalón unitario, muchachos, ustedes pueden revisar de la tablita. Para el escalón unitario, la entrada es Z sobre Z menos 1. Por lo tanto, mi error en estado estacionario es el
límite cuando z tiende a 1, y solo este primero lo voy a hacer así en detalle, de 1 menos z menos 1, que si lo multiplico por z es lo mismo que z por z menos 1, ¿verdad? Por eso le estaba poniendo aquí arriba, límite cuando z tiende a 1, de z menos 1 sobre z, por r de z sobre 1 más g de z. Y nuestra g de z es justamente lo contrario, o sea, z sobre z menos 1, y por 1 sobre 1 más g de z. Simplifico, 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 ¿verdad? Y entonces nuestro error en estado estacionario es igual al límite cuando z tiende a 1 de 1 sobre 1 más g de z. Ahora, ¿cómo preferimos llamar esto? De la siguiente manera, muchachos. Podemos decir que el error en estado estacionario es igual a 1 sobre 1 más kp, y podemos decir que kp es igual al límite cuando z tiende a 1 de g de z. Por favor, esto les debería recordar a algo. ¿A qué les recuerda eso, muchachos? Prácticamente es igual a qué, muchachos, esa fórmula. A la del estado estacionario con S. Así es. Solamente hay una diferencia, que en S tiende a era cero. cuando S tiende a 0. Correcto. Y poco a poco nos vamos dando cuenta, eso lo vamos a hacer énfasis en la última clase, que el origen de S se parece mucho al punto Z igual a 1. ¿De acuerdo? Muchachos, podemos hacer, y de hecho aquí está la demostración, podemos hacer lo mismo para una entrada de rampa. La fórmula cambia ligeramente. Pueden hacer la misma sustitución para una entrada de rampa unitaria, muchachos. Recordemos, si lo desean hacer, que la R de Z en una rampa unitaria y está en la tablita es igual a T por Z. T es el tiempo de muestreo, ¿no? Por Z menos 1 al cuadrado. Pero lo que podemos nosotros darnos cuenta es que el error en estado estacionario en este caso no cambia. Es igual a 1 sobre KB. Y lo que cambia es la fórmula del KB. KB es igual, esto es nuevo, por ejemplo, 1 sobre T, ¿verdad? Límite cuando Z tiende a 1 de, como lo dice aquí, Z menos 1 por G de Z. Repito, lo podemos demostrar, ¿verdad? Y así como lo demostré para el escalón, lo podemos demostrar para la rampa. Pero por favor, tomen nota, muchachos, que sí son fórmulas nuevas, ¿verdad? Y para seguir con la tablita, ¿qué pasa si tengo una entrada de parábola unitaria? Para la entrada de parábola unitaria, muchachos, ahí está la fórmula del R de Z. El R de Z es igual a T cuadrado por Z, Z más 1, sobre 2 por Z menos 1 al cubo. Y eso generará en que mi error en estado estacionario sea igual a 1 sobre K. K es la constante de error de aceleración, ¿verdad? Y Ka sea igual a 1 sobre T cuadrado. Límite cuando Z tiende a 1 de Z menos 1 al cuadrado por G de Z. Ahora, muchachos, tal cual como nos pasó en tiempo continuo, en tiempo discreto, estas formulitas funcionan contra el tipo del sistema. ¿Sí? ¿Quién se acuerda qué era el tipo del sistema? ¿Quién se acuerda qué es el tipo del sistema? ¿Se acuerdan? ¿Quién me dice? El tipo del sistema era... Grado del sistema. No. Era el número de polos en el origen.
pero esto era en el plano S. Una mejor definición era que era el número de integradores. Por ejemplo, si yo les decía g de s igual s más 1 sobre s al cubo, s al cuadrado más 1, este sistema era tipo ¿cuánto, muchachos? ¿Tipo cuánto era ese sistema? ¿Se acuerdan? Es el número de integradores, era tipo 3. tipo 3. Era el número de veces que de la potencia de s en el denominador. ¿Por qué eso del número de integradores? Porque un integrador es 1 sobre s. Esto es un integrador, ¿verdad? ¿Sí me explico? Entonces, 1 sobre s al cubo quiere decir que hay 3 integradores y es el tipo del sistema. En tiempo discreto, para que se entienda mejor, el integrador es 1 sobre z menos 1. Entonces, el tipo del sistema es el número de veces que yo tenga el factor z menos 1 en el denominador. Muchachos, aquí está el tipo del sistema. ¿Cuántos factores de la forma z menos 1 tengo en el denominador? Así como en tiempo continuo era cuántos factores del tipo S, solo S tenía en el numerador. Acá es 1 sobre z menos 1. Fíjense que todo va coincidiendo con lo que yo les dije y que lo refuerzo la próxima semana. Lo que era el origen del tiempo continuo será semejante a z igual a 1 en el tiempo discreto. Aquí está en la diapositiva, muchachos. Ahí está el tipo del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, la podemos colocar nuevamente en chiquito nuestra tablita, ¿verdad? Y vamos a hacer rapidito el ejemplo. Si usted tiene el tipo del sistema versus la entrada, puede decir escalón. Todas son unitarias, ¿eh? Rampa. Parábola. Sistema tipo 0, tipo 1, tipo 2. Me parece que yo la tenía al revés en el... O sea, que estaba al revés en el sistema, ¿verdad? Ya sabemos que para escalón, esta tabla es del error, ¿no? Lo que está dentro de la tabla es el error. El error es 1 sobre más kp y el error es 0 y 0. De hecho, por eso es que yo aquí pongo integradores para reducir el error de estado estacionario en los compensadores, ¿de acuerdo? Para entrada de rampa, el error es infinito, es 1 sobre kb si el sistema es tipo 1 y 0. Y para parábola será infinito, infinito y 1 sobre k. Muchachos, esta tabla del error no es nueva para nosotros. De hecho, la tabla me resultó idéntica. Lo que pasa, lo que cambia en tiempo discreto es las fórmulas para cada uno de ellos, ¿verdad? Que aquí están las 3 fórmulas, muchachos. Y también la manera de calcular el tipo del sistema. Porque ya no es el número de factores S, sino el número de factores Z menos 1. Vamos a hacer como siempre, hacemos un ejercicio numérico para afianzar el concepto, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice este ejemplo? Me da un sistema. Aquí está R de S. Vamos a muestrear con tiempo T. Tengo mi función de retenedor, tal como lo muestra el ejemplo. Tengo una función G1 de S que dice que él aquí en el ejemplo que es 10 sobre S más 1, muchachos. Tengo CDS y tengo realimentación, muchachos. Y lo que él dice, encuentre el error estado estacionario para entradas de escalón, rampa y parábola. ¿Sí, muchachos?
cuidado con querer decir, a ver, no, este sistema, alguien puede decir esto, y ojo, si quieren poner un ojo, pongan un ojo y revisen esto cuando vayan a hacer el examen, ¿no? Alguien va a decir, no, miren, este es un sistema tipo 1 y ya vamos con las tablas de tiempo continuo y no me le paran bola que aquí que hay, muchachos. Aquí hay dos elementos que indican que el sistema es un sistema de tiempo discreto. ¿Sí me explico? Es un sistema discreto. Por lo tanto, como el sistema es discreto, su paso 1 debe ser hallar la función discreta. ¿Sí me explico, muchachos? Es decir, hallar la función g resultante de estos dos. Y hoy día se lo he dicho 3 veces. ¿Cómo van a encontrar esa función g? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo van a encontrar esa función g, muchachos? Ya lo he dicho 2 veces. Esta va a ser la tercera hoy. Una ecuación. 1 menos z a la menos 1. Esa, con la ecuación atajo que yo le digo, ¿verdad? Sí. 1 menos z a la menos 1 por transformada z de 10 sobre s más 1 sobre s, ¿verdad? Sí, muchachos. Eso es lo que usted tiene que hacer. Entonces, tiene que hacer una expansión en fracciones parciales. Estamos bien, excelentes con el tiempo. 10 sobre s al cuadrado, s más 1, ¿verdad, muchachos? Si ustedes hacen expansión en fracciones parciales de eso, les queda a sobre s al cuadrado, más b sobre s, más c sobre s más 1, ¿cierto, muchachos? Entonces de allí, a es igual a 10 sobre s más 1, cuando s es 0, eso es 10. B es igual, ahí tenemos que agregar una pequeña derivada. Queda 10 menos 1 sobre s más 1 cuadrado, ¿verdad? O sea, lo que hago es que elimino ese término y lo derivo, entonces me queda que eso es igual a 10 por s más 1 a la menos 2, evaluado en s igual a 0. ¿Sí? Y también me queda entonces menos 10, muchachos, ¿no? Y por último, c es igual a 10 sobre s al cuadrado cuando s es menos 1. Y eso es 10 positivo. Entonces, volviendo al resultado con mi fórmula de atajo, g de z es igual. Recuerden, muchachos, que este 1 menos z a la menos 1 es lo mismo que z menos 1 sobre z si yo multiplico por z y divido para z. ¿Verdad, muchachos? Entonces, ya para ir ganando tiempo por ese lado, yo puedo decir que esto es igual a z a la menos 1 sobre z. Y puedo sacar el factor común 10, ¿verdad, muchachos? O si no lo quieren sacar todavía, pueden decir que esto es igual a transformación z de... Sí, lo vamos a sacar. 10 sobre s al cuadrado menos 10 sobre s más 10 sobre s más 1. ¿Sí, muchachos? Entonces, tabla nuevamente. ¿Les parece la tabla? Aprendamos a usar la tabla. Aquí está la tabla. Pilas con el uso de la tabla. Entonces, a ver si ustedes me ayudan. G de z es z menos 1 sobre z por 10, ¿verdad? Ahora sí saqué el factor común 10, ¿no? El primer término sería 1 sobre s al cuadrado. ¿Cuánto es 1 sobre s al cuadrado? ¿Dónde está 1 sobre s al cuadrado? A ver, tabla, muchachos. Uso de la tabla de z, de transformación z. ¿Dónde está 1 sobre s al cuadrado? Entonces Quiero z este sobre z menos 1 al cuadrado. Correcto. Este, ¿verdad? Sí. Y la pregunta que se hacen operativamente, ¿cuánto es t? No sé si t... Bueno, vamos a dejar las funciones expresadas en términos de t. O él me dijo cuánto es t. No vi si hay dato del problema cuánto es t. Ya lo voy a verificar. Pero por el momento la vamos a dejar expresada en términos de t, muchachos, ¿sí? Entonces es t z sobre z menos 1 cuadrado, como dijo el compañero. Menos, ¿de dónde saco la expresión de 1 sobre s? Está arriba, ¿no? Menos z sobre z menos 1, ¿verdad? Sí, muchachos.
Y más, ¿de dónde saco la de 1 sobre S más 1? De aquí, ¿no? La cuarta, sí. Sería con A igual a 1, ¿no? Z sobre Z menos E a la menos T. ¿Estamos, muchachos? Uso de la tabla nada más, ¿no? Para sacar la transformada Z. La tabla la van a necesitar como se están dando cuenta. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir que G de Z es igual a 10 veces Z menos 1 sobre Z por Z sobre Z menos 1 cuadrado por Z menos G a la menos T, ¿verdad, muchachos? Y entonces esto va a ser igual T veces, daba lo mismo como lo hacía, como no lo hacía. Hagamos algo distinto, ¿verdad? No factoricemos así directamente. No factoricemos aquí directamente, solo por facilidad. Vamos a hacer algo. Igual si lo hacen da lo mismo, no hay problema. Déjenme cambiar un poquito cómo lo vamos a hacer. Muchachos, voy a decir aquí que esto, primero voy a simplificar esta Z con esta Z, con esta Z y con esta Z que se puede a simple vista, ¿verdad, muchachos? Y luego voy a meter ese factor Z a la menos 1 al juego, ¿verdad? Entonces esto sería Z menos 1 sobre Z menos 1 cuadrado por T, ¿verdad? Y aquí sería Z menos 1 sobre Z menos 1. Y aquí sería Z menos 1 sobre Z menos E a la menos T. ¿Ok? Entonces mi G de Z, así simplificado, solo por conveniencia, sería 10 por, simplifico 1 con esto, T sobre Z menos 1. Menos 1, ¿verdad? Y más Z menos 1 sobre Z menos E a la menos T. Esa es mi expresión. ¿De acuerdo, muchachos? Y como tengo límites, y por eso es que lo hice así, con esta que está aquí vamos a tratar de calcular los errores. Acuérdense que recién tengo la G de Z, muchachos. Y recién viene la parte del error, ¿no? Recién viene la parte del error. ¿Cuál fue la pregunta del ejercicio? Encuentre el error para cada una de las entradas. Yo puedo usar la tabla o puedo no usar la tabla de los errores, como usted prefiera. Algunos dicen usar la tabla del error me permite hacer las cosas más rápidas. Y no usarla, pues me permite manejarlo directamente. ¿Sí? Como usted prefiera. Vamos primero entonces con una entrada de escalón. El ejercicio de hecho no la usa, pero yo también la puedo usar. Si la entrada es escalón, muchachos, dice el sistema que para escalón el error es 1 sobre 1 más Kp, ¿verdad? Y Kp es el límite cuando z tiende a 1 de la g de z. O sea que Kp en este ejercicio sería igual a, aplicando de una vez el límite, 10 por t sobre 0, ¿verdad? Menos 1 más 0 por 1 menos g a la menos t. Ya desde el hecho que hay un t sobre 0 aquí, ¿verdad, muchachos? Significa que el Kp, ¿cuánto es? Que el Kp es infinito. Y por lo tanto, el error en estado estacionario, que es 1 sobre 1 más Kp, es 0. Ahora, a manera de corolario, muchachos, antes de continuar, solamente, y lo voy a poner aquí como enmarcado para que ustedes se den cuenta. Si yo hubiera hecho lo que estaba haciendo antes y que también lo puedo hacer a estas alturas, z menos c a la menos t, yo puedo decir que esto es igual a t por z menos c a la menos t menos z menos 1 por z menos g a la menos t, ¿verdad? Y más z menos 1 al cuadrado, ¿no?
En realidad, muchachos, lo único que yo quiero que ustedes noten de haber hecho esto es que ¿cuántas veces tengo el factor z a la menos 1? La tengo una vez. Por lo tanto, este sistema está elevado a la 1, ¿sí, muchachos? Por lo tanto, este es un sistema tipo 1. Es decir, el sistema es tipo 1, muchachos. Yo pude haber usado la tablita del error de guantán frito, ¿verdad? Porque si el sistema es tipo 1, yo sé que el error es ¿cuánto? Es 0, sin hacer los cálculos. ¿Sí me explico, muchachos? Yo sé que para los sistemas tipo 1 y entrada de escalón tipo 1, el error es 0. Sin necesidad de haber hecho el cálculo. ¿Sí me explico, muchachos? Eso es lo que nos permite la tabla del error. Ustedes ya lo conocen de la vez pasada. ¿Preguntas hasta allí? Pero aquí lo estoy haciendo con todas las de ley, ¿verdad? Siguiendo la manipulación completa. Para una entrada de rampa, muchachos, rampa. Ahí sí, según esto, sí hay error, ¿no? Es 1 sobre KB. Vamos usando las fórmulas. Para una entrada de rampa, lo primero es encontrar el KB. El KB dice él que es igual a 1 sobre T, límite cuando Z tiende a 1, de Z menos 1 por G de Z. Y lo puedo hacer con la de arriba, que era la suave, ¿verdad? Entonces, KB es igual a 1 sobre T, límite cuando Z tiende a 1, de Z menos 1 por esta cuestión que está aquí, que es 10, y por el corchete este que estaba aquí, que es T sobre Z menos 1, menos 1, y más Z menos 1, por Z menos G a la menos T. Así era, ¿no? Sí, muchachos. Entonces vamos sacando el KB y agarrando el límite. KB es igual a 1 sobre T, y vamos multiplicándolo, ¿verdad? 10 sobre T de una vez. Y yo digo esto es T, ¿verdad? Ya metiendo el Z menos 1, menos Z menos 1, y más Z menos 1 al cuadrado sobre Z menos C a la menos T. Sí, muchachos. No puse el límite. Límite cuando Z tiende a 1. Entonces KB es igual a 10 sobre T por T menos 1 es 0, ¿verdad? Y más 1 menos 1 al cuadrado sobre 1 menos G a la menos T. Muchachos, esto es 0. Esto es 0. Y entonces está clarito que mi KB es 10T sobre T, o sea, es 10. De ese KB igual a 10, puedo concluir que el error en estado estacionario es 1 sobre KB, 1 sobre 10. El error en estado estacionario es 0.1 para una entrada de rampa. Para una entrada de rampa, muchachos. ¿Lo pude ver también de la tabla del error? Sí. En la tabla del error para entrada de rampa y sistema tipo 1 es 1 sobre KB, pues, ¿no? E igual tenía que haber hecho el cálculo del KB que acabo de hacer aquí. Muchachos, yo ya sé que para entrada de aceleración el error es infinito, ¿no? Pero voy a demostrarlo ya que me metí en este cantar, ¿verdad? Entonces, para entrada de aceleración, el error es 1 sobre KA, dice la teoría, ¿verdad? El error es 1 sobre KA. Y KA es igual, según la fórmula que les di, 1 sobre T al cuadrado, límite cuando Z tiende a 1, de Z menos 1 al cuadrado por G de Z. Entonces, haciendo un poquito el mismo trabajo que hicimos antes, K es igual a 10 sobre T cuadrado, límite cuando Z tiende a 1, de nuestro amigo querido este que está aquí, Z menos 1 cuadrado, por nuestro amigo, nuestra función que era T sobre Z menos 1, más Z menos 1 sobre Z menos G a la menos T. Eso es igual a 10 sobre T cuadrado, límite cuando Z tiende a 1 de
t por z menos 1, ¿verdad? Menos z menos 1 cuadrado más z menos 1 cubo sobre z menos c a la menos t. Y entonces ese k es igual a 10 sobre t cuadrado por t por 1 menos 1, menos 1 menos 1 cuadrado, más 1 menos 1 cubo, sobre 1 menos c a la menos t. Y toditos son 0 esta vez, ¿verdad, muchachos? Entonces mi k es 0, y por ende mi error en estado estacionario 1 sobre ka es 1 sobre 0, y es infinito, tal cual lo predice la tabla de los errores. Tal cual me lo puntualiza la tabla de los errores, muchachos, para este ejercicio. Muchachos, ¿qué nos queda para la próxima y última clase del día jueves? Nos toca ver algo sobre las ubicaciones en la respuesta transiente, ¿verdad? ¿Qué es o qué significan, ¿verdad? Ubicaciones en el plano Z comparado a lo que era el plano S. Y luego nos resta ver un poquito de compensación de los sistemas en el plano Z, ¿verdad? Y así como hicimos con lo del error en estado estacionario, vamos a tratar de utilizar alguna técnica similar, ¿verdad? Para poder hacer algo de compensadores en ese sistema. Vamos a utilizar otra transformación bilineal distinta, ¿verdad? Que se llama la transformación bilineal de Tostin, que nos va a permitir en esencia hacer lo mismo, muchachos, es decir, trabajar en el tiempo discreto como que si fuese tiempo continuo y regresar la respuesta, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en la clase que sigue. ¿Alguna pregunta, muchachos, mientras les configuro el Kahoot? Por favor, poner presente en el chat del curso de Zoom. ¿Alguna pregunta? Vamos a ponerles el Kahoot. Kahoot. Clase, bueno, 14, 27 debe ser, ¿no? Porque hay 28, sí señor, clase 27. Ok, muchachos, estoy casi listo para el trabajo. Espérate un ratito, déjame ver que esté. Sí, estamos perfectos con esos 50 minutos. Ok, voy a compartirles, muchachos. La pantalla 2. Ok, ahí tienen ya el pin, muchachos, para que se unan al Kahoot. Hoy día estamos 21 personas. A ver cuántos se nos unen al Kahoot. A ver, un poquito más, estamos 15.
Listo, muchachos, comenzamos con los 18 que estamos. Ok, arrancamos. Primera pregunta. Un sistema discreto es estable si en el plano Z todos sus polos están ¿dónde? En el semiplano derecho, en el semiplano izquierdo, dentro del círculo unitario, fuera del círculo unitario. ¿Cuándo un sistema discreto es estable? Correctísimo, la gran mayoría. Dentro del círculo unitario, eso es lo que genera estabilidad. Muy bien. Randall Valdés arranca en primer puesto, Yamil Copiano segundo, José García tercero. Siguiente pregunta, pregunta 2. Un método tabular que permite determinar la estabilidad de un sistema directamente en el plano Z. El directo, muchachos, el que no estudiamos. El directo, porque el que estudiamos era indirecto. Solo yo sí les puse el nombre. ¿Cuál será? Yuri, Ruth Hurwitz, Nyquist o Bode. ¿Cuál es el directo? El que le permite directo en el plano Z que yo les contaba que lo enseñaba en el curso antes. Criterio de Yuri. Muy bien, porque Ruth Hurwitz es indirecto, ¿verdad? Con la transformación, ¿no? Muy bien. José García primero, Yamil Copiano segundo, Daniel Bellasís tercero. Excelente, está bien peleado hasta ahorita. Tercera. Para determinar la estabilidad de un sistema discreto en forma indirecta en tiempo continuo se lo convierte usando ¿qué cosa? Lo convertimos usando la transformada de Laplace, la transformada Z o la transformación bilineal. ¿Qué usamos para convertirlo a tiempo continuo en forma indirecta a Laplace? Muy bien, la bilineal, pues muchachos, con esa es que hacemos la conversión. Excelente. Yamil está primero, Marmolejo segundo, Villasís Daniel tercero, ¿verdad? José García les pisa los talones. Siguiente, la cuarta. El tipo de sistema en tiempo discreto se establece por el número de factores de qué forma en el denominador. De forma z, z al cuadrado, z al cubo o de forma z menos 1 en el denominador. ¿Cuál es el que dice el tipo del sistema? Esa está facilita también. Son los factores del tipo de la forma z menos 1. Excelente, la gran mayoría contesta muy bien. No se mueve el podio. Yamil Copiano primero, Marmolejo segundo, Villasís Daniel tercero. Vamos con la última, muchachos. Para calcular el error estacionario en tiempo discreto se aplica el límite de las funciones cuando z tiende a ¿cuánto? Z tiende a 0, tiende a 1 o tiende a infinito. Lo escribimos varias veces. Límite cuando z tiende a ¿cuánto? A 1, muchachos. Muy bien. Han estado pilas y atentos hoy. Los felicito. El podio de hoy día, entonces. Tercer puesto con todas correctas, Daniel Villasís. Segundo puesto, Marmolejo. Y el ganador o ganadora de hoy es Yamil Copiano. Muy bien, Yamil. Felicitaciones. José García y Randall quedaron muy cerca. Excelente el Kahoot de hoy día, muchachos. Preguntas, por favor. Preguntas de todo tipo. Preguntas, muchachos. Estamos claros con las actividades que tenemos, ¿no? Deber para el día del examen, el examen y una semana después, para que lo hagan con calma, el último control de lectura sobre identificación. Esas son las tres, con eso morimos con este curso. Me imagino que esta es la semana que los tienen como locos, ¿verdad, muchachos? La plena, profe. Todo el mundo con proyectos, deberes. No los envidio, todavía me acuerdo. Suerte, muchachos. Concéntrense y van a salir con éxito en estas semanas. Y van a tener un merecido descanso. Pilas nomás. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profe. Una pregunta más que todo, o sea, no sé, me surgió durante la clase, es que cuando nosotros, o sea, nosotros podemos trabajar en T, o sea, en las funciones en función de T, que serían el dominio del tiempo, ese es en el dominio de las frecuencias, ¿no? O me equivoco. Sí, o sea, a mí me gusta
mostrarlo así. Te voy a compartir la pantalla porque es importante que tenés, que lo veas claro, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces uno se confunde por el salto de dominios, ¿verdad? Y eso es lo que entiendo hacia dónde va tu pregunta. En realidad, efectivamente, cuando yo uso la variable t, mira, sí están viendo la pizarrita, ¿verdad? Cuando tienes una función, esta es una función que se la llama función en tiempo continuo. La función en tiempo continuo se puede representar en el dominio del tiempo con la variable t y en el dominio de la frecuencia con la variable s laplaciana. ¿De acuerdo? Ahora, a la misma función muestreada, o sea, en tiempo discreto, que tú conoces bien la diferencia, ¿verdad? La puedes también representar en el dominio de lo que le llamamos el tiempo pero discreto, pero ahí preferimos usar la K, ¿verdad? La letra K. Y su dominio de la frecuencia discreta, esa es la transformada Z, ¿verdad? Entonces se puede decir que T y S ambas son tiempo continuo, mientras que K y Z ambas son tiempo discreto. No sé si con eso se clarifica un poco lo que tú decías, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que una función x de t, si tú le aplicas la transformada de Laplace de x de t, entonces tienes x de s. En cambio, si a una función x de k le aplicas la transformada z a x de k, entonces obtienes x de z. ¿Cómo pasas para obtener de x de t a x de k? A través del muestreo con un tiempo de muestreo t. Esa es la manera correcta. Ahora, muchos libros de atajo hacen este salto directo. ¿Sí te diste? Hoy día lo hice yo varias veces, ¿sí te diste cuenta, no? Entre Laplace y Z, pero en realidad todo esto está, o sea, está de por medio una discretización de la señal para que así ocurra. Y también algo interesante, que esta flecha no funciona en este sentido. Ya se los dije, se los expliqué en alguna clase anterior. No, señor. Yo de x de k, la reversa, x de t no es única. ¿Te acuerdas de ese ejemplo que pusimos que una misma señal discreta me puede dar diferentes señales continuas? Claro, porque lo que está en medio no se puede determinar de forma única, ¿no? Lo que ocurre aquí en medio, ¿sí me explico? Pueden haber infinitas valores en medio. Pero este planito, este diagrama, que bueno que me lo hayas preguntado, es el que más o menos aclara esto de los dominios del tiempo y de la frecuencia. Pregunta. Sí, ya con eso quedó claro. Chévere. Uh-huh. Por eso es que algunos autores en algunos libros dicen que cuando tú tienes que sacar la transformada Z de la transformada inversa de Laplace de X de S muestreada, ¿verdad? En cambio nosotros a veces lo hacemos como que directo, ¿no? Pero los matemáticos, yo me acuerdo haberles dicho que los matemáticos nos pudiesen criticar a los de control, pero obvio, está desde los libros, no es que es un invento mío. Sí, pero sí hay que tener claro que este es el transcurso, el viaje de las señales en el tiempo que le llamamos. Bonita pregunta. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Listo, muchachos. Entonces que tengan una muy buena tarde. Nos vemos el jueves.